Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, en esta oportunidad les voy a presentar lo que es el primer tema de química, que es la materia, concepto y propiedades generales, ¿sí? En primer lugar vamos a dar una introducción a lo que es la química, algunos conceptos básicos que ustedes deben manejar y, y luego hablaremos de materia como tal, ¿sí? Un poco de lo que es su clasificación y cuáles son las propiedades que se cumplen en toda materia en general, que son las propiedades generales, ¿sí? Entonces, comencemos. Entonces, para ello, primero definamos lo que es la química, ¿sí? La química, entonces, es una ciencia natural que estudia la composición, estructura, propiedades y cambios que sufre la materia, ¿sí? Esos cuatro son los conceptos más importantes que deben tener en cuenta, ¿está bien? Por ello están de alguna manera resaltados. Composición. Eh, En composición básicamente hablamos de cuáles son los componentes de la materia como tal, ¿sí? En la estructura, eh, básicamente esto trae como consecuencia las propiedades de una determinada materia, ¿sí? Esas propiedades son características de tanto puede ser comunes o como particulares de cada materia, ¿sí? Y por último, la materia sufre muchos cambios, ¿sí? Y esos cambios eh, se dan en función tanto a las componentes anteriores, que son composición, estructura y propiedades, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. En el caso del agua, eh, el agua está compuesta de un átomo de oxígeno, como ustedes ya recuerdan, y dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, esos son los componentes principales. Segundo, la estructura. La molécula de agua tiene eh, particularmente dispuesta dos átomos de hidrógeno, los cuales forman un ángulo de 104.45 aproximadamente. Ese ángulo permite de que esta molécula tenga dos partes, una que está cargada parcialmente positiva y otra que tenga una carga parcial negativa. Esto va a permitir de que el agua, al ser un componente bipolar, pueda combinarse con distintas moléculas, ¿sí? Dándole una propiedad muy importante que es la de ser solvente universal. Esta es la particularidad del agua que ustedes pueden observar, por ejemplo, ¿no? Que puede mezclarse con con muchos solutos, ¿no? Muchos otros estructuras, ¿no? Puedan mezclarse de esa manera. A lo que me refiero es que básicamente tenga esa capacidad de mezclarse con casi todo, ¿sí? Todo que sea polar de la misma manera, ¿sí? Lo contrario de ello es que sean moléculas apolares, como el caso del aceite. El agua y el aceite no se mezclan. ¿Está bien? Entonces, si se dan cuenta, la estructura es la que básicamente define esa cualidad. ¿Bien? Además, el agua tiene ciertas propiedades. Una de ellas ya la hemos explicado, es gracias a su estructura también, que es la de ser solvente universal. Esa ya la hemos explicado previamente. La temperatura de ebullición, que es de 100 grados, todos lo conocen, pero solo a nivel del mar, ojo, porque esta temperatura va a depender básicamente de la presión también, ¿sí? Recuerden que la presión a nivel del mar es muy diferente, es mucho mayor que la presión que se puede notar en altura, ¿sí? El agua no hierve a la misma temperatura en la sierra a 4000 metros que a nivel del mar, ¿sí? Hay una gran diferencia ahí. Entonces, esa propiedad también la confieren tanto la composición y la estructura. ¿Está bien? 100 grados de temperatura de ebullición. Además, el agua tiene una propiedad de no tener olor ni sabor, ¿sí? Y tampoco posee un color como tal, ¿sí? Recuerden eso. Muy bien.
Los cambios. ¿Qué cambios puede sufrir el agua? En general, en la naturaleza se presenta en 3 estados de agregación, ¿sí? Uno de ellos es el estado gaseoso, el líquido y el sólido, ¿sí? Y básicamente presentan distintos procesos, ¿no? En los cuales puede convertirse en una u otra forma o estado de agregación, ¿sí? En este caso, recuerden que para líquido o sólido el proceso se llama solidificación, y de forma contraria, de sólido a líquido, el proceso es denominado fusión, ¿sí? De sólido a gaseoso directamente tiene un nombre tiene un nombre particular, que es la sublimación, ¿sí? De gas, para condensarse nuevamente a sólido, tiene otro nombre, que es la sublimación inversa. Muy bien. Y por último, de líquido a gas tenemos el denominado proceso de vaporización. Y de lo contrario, el proceso contrario es de gas a líquido, se llama la condensación, ¿sí? Muy bien, entonces ello es importante, entonces no se olviden, para definir a la materia como tal, la química se basa en esos 4 conceptos principales. Muy bien. Teniendo claro todo ello, pasemos a ver lo que es la materia. A ver, entonces definimos de esta manera. La materia es una realidad objetiva que se encuentra ocupando un lugar determinado en el espacio, ¿sí? Se encuentra en constante movimiento y transformación. Entonces, primero, es una realidad objetiva. ¿A qué nos referimos con eso? Es decir, es un concepto que hace referencia a algo que puede ser percibido por nuestros sentidos, ¿sí? Es decir, hace referencia a algo que está ahí y no podemos negar, ¿sí? Lo contrario vendría a ser una realidad subjetiva, ¿sí? Una realidad subjetiva es algo ideal, es decir, que no podemos percibir con nuestros sentidos como tal, ¿sí? Bien. Ahora, se encuentra en constante movimiento y transformación, ¿sí? Recuerden eso. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Recuerden ese dicho, ¿cierto? Entonces recuerden, el movimiento es inherente a la materia, ¿sí? Por más que un objeto, en el caso de los sólidos, aparentemente esté inmóvil, internamente hay moléculas que se están moviendo de forma constante, ¿sí? Es una propiedad inherente de la materia, ¿sí? Muy bien. Ahora, la transformación hace referencia a que la materia o bien se convierte en otra materia o se convierte en energía, pero nunca desaparece como tal, ¿sí? Eso también ténganlo claro. Entonces, con ello podemos definir también, aparte, qué es un cuerpo. En sí, ¿a qué nos referimos con cuerpo? Entonces, es una porción limitada de materia, muy bien, que tiene masa, volumen y un tamaño limitado, ¿sí? Es decir, ocupa un espacio, ¿sí?, en el universo, ¿sí? A eso nos referimos con un cuerpo. Bien. Entonces, con todo ello aclarado, pasemos a ver lo que es su clasificación. Bien. Los sistemas materiales tienen 2 tipos, se clasifican en 2 tipos, ¿sí? En sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras, entonces, básicamente hace referencia a que solo tienen un componente, ¿sí? Solamente presentan una sola fase. En cambio, las mezclas contienen 2 o más componentes y se pueden apreciar una o distintas fases, ¿sí? Esa es la diferencia entre sustancia pura y mezcla. De las sustancias puras tenemos 2 tipos, las simples y las compuestas. Las simples, en general nos referimos a los elementos formados por un solo tipo de átomos: cloro, hierro, oxígeno, calcio, sodio. En sí, todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Todos ellos son sustancias simples, ¿sí? Sustancia pura, simple. Ahora, una compuesta está conformada por
por interacción de sustancias simples, ¿sí? Con dos o más tipos de átomos. Por ejemplo, en el caso de la molécula de agua es la interacción de oxígeno con el hidrógeno, ¿sí? En el caso del metano, es la interacción del hidrógeno con el carbono, ¿sí? De la misma manera tenemos el amoníaco. El amoníaco es la unión del hidrógeno con el nitrógeno, ¿sí? Bien, en el caso de las mezclas hablamos de dos o más componentes, ¿sí? A ver, en este caso tenemos a lo que son las sustancias homogéneas y las heterogéneas, ¿sí? En las homogéneas, esa combinación de dos sustancias compuestas como estas de aquí, ¿sí? Forman una sola fase, solamente, o sea, se puede apreciar como un todo, ¿sí? Por ejemplo, la sal y el agua. Cuando ustedes combinan la sal y el agua, esta sal se disuelve y ya no se aprecia nada, aparentemente. Pero no, en sí están combinadas ambos compuestos, ¿sí? En el caso de el agua con azúcar es similar y en el caso del agua con el alcohol es similar, ¿sí? Presentan una sola fase, ¿sí? Están mezclados, pero aparentemente no se aprecia aquella mezcla. En el caso de las sustancias, de las mezclas heterogéneas, se forman dos o más fases. Es decir, generalmente se produce cuando dos sustancias no se pueden mezclar como tal, ¿sí? Por ejemplo, el agua y la arena no se pueden mezclar, ¿sí? El agua con el aceite tampoco se puede mezclar, ¿sí? Entonces, esta clasificación la vamos a ver en detalle, ¿no? En una futura clase, ¿sí? Entonces, por ahora, solamente vamos a dar los conceptos básicos, ¿sí? Bien. Bien, ahora pasemos a ver las propiedades de la materia. La materia, entonces, tiene dos tipos de propiedades. Propiedades generales y propiedades específicas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con propiedades generales? A ver, entonces la definición es que aquellas que no sirven para diferenciar la materia son propiedades generales. Es decir, ¿hay alguna materia que posea o no volumen? No, todas tienen volumen, todas tienen masa, todas poseen una propiedad de impenetrabilidad, todas poseen porosidad, todas poseen elasticidad. Es decir, son propiedades que están en toda la materia, ¿sí? No se encuentran en todas y no hay excepción, ¿sí? En cambio, las propiedades específicas, o también denominadas intensivas, ¿sí? Son aquellas cuyo valor es característico de cada sustancia. Es decir, hay un tipo de materia que sí tienen unas propiedades que no tienen otras, ¿sí? A eso se refiere con específicas, ¿sí? A diferencia de las generales que están, repito, en todo tipo de materia. ¿Está bien? Ahora, las específicas tienen dos tipos, que son físicas y químicas, ¿sí? Esto de aquí, básicamente lo vamos a ver en una clase posterior, ¿sí? Este tema va a ser materia de la siguiente clase, ¿sí? No se preocupen, esto vamos a entrar en detalle, pero tengan en cuenta, o bueno, les muestro eso para que tengan en cuenta cuáles son las dimensiones generales de las propiedades de la materia. Muy bien, entonces vamos a centrarnos en las propiedades generales, es decir, las que se cumplen en todo tipo de materia, ¿sí? Bien, entonces veamos. Las propiedades generales de la materia, entonces, no proporcionan información acerca de la forma cómo una sustancia se comporta y se distingue de las demás. Entonces, como ya le había dicho antes, como se presentan en todo tipo de materia, en todo tipo de cuerpo, no permiten diferenciar una materia de otra. ¿Está bien? Por eso se le denomina generales, está en todos lados. Muy bien. En primer lugar, tenemos a la masa, el peso, el volumen, la inercia, divisibilidad, impenetrabilidad y porosidad. Muy bien. Todas estas propiedades, esto es en resumen, ¿sí? Hay otras más, pero vamos a revisar estas básicamente, ¿sí? Bien. La masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí?
Se mide, como ya conocemos, tanto en gramos o en kilogramos, ¿sí? Recordemos que un kilogramo es lo mismo que 1000 gramos, ¿sí? El prefijo kilo es 1000, no se equivoquen por favor en ello, ¿sí? Bien, para averiguar la masa de un cuerpo se utiliza un instrumento llamado balanza. Entonces lo saben muy bien, ¿cierto? En ella se compara la masa de un cuerpo con la masa de una determinada pesa, ¿no? Para determinar cuánto es la cantidad de materia, ¿sí?, que está contenida en un determinado cuerpo, ¿sí? Listo. Así de sencillo es la masa. Ahora el peso. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo determinado por acción de la gravedad. No es lo mismo, ¿sí? Esto está mucho más claramente definido en la física. Si bien en química muchas veces utilizamos indiscriminadamente el término masa y peso, ¿sí?, indistintamente, tenemos que tener en cuenta que el peso también es diferente, no tiene nada que ver con la masa, ¿está bien? ¿Sí? Es un concepto sobre todo que está más claramente diferenciado en la física, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos el peso? Simplemente la masa multiplicada por la fuerza de gravedad, ¿sí? La unidad del peso es en Newton. La unidad de la masa, si recuerdan bien, es el kilogramo, ¿sí? Entonces, ahí está la gran diferencia, ¿sí? ¿Y cuáles son las unidades del Newton? El Newton es kilogramo multiplicado, como le dije, la masa multiplicada por la gravedad. ¿Y qué es la gravedad? Básicamente es la aceleración de la gravedad. La aceleración es una magnitud, ¿no?, que tiene como componentes al metro y al segundo, ¿no?, que es al cuadrado. No se olviden. Entonces, eso es el Newton. Masa por la gravedad. Bien. Ahora, el volumen. ¿A qué nos referimos con el volumen? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Está bien? Entonces, todo tipo de componentes en cualquier estado de agregación, ya sea en sólido, líquido o gas, todas tienen un determinado volumen, ¿sí? ¿Cómo se mide el volumen? Los volúmenes se miden en litros o mililitros, no se olviden, ¿sí? Un litro contiene 1000 mililitros, ¿sí? ¿Sí? Una milésima parte de un litro es un mililitro, no se olviden de eso, ¿sí? También, de la misma manera, un mililitro equivale al famoso centímetro cúbico, ¿sí? Hay dos formas de expresar el volumen. Bien. Ahora, para el volumen se emplea un instrumento que es llamado la probeta, ¿sí? Cuando se necesita más exactitud se utilizan pipetas o buretas. Bueno, eso es en otros casos. ¿Cómo determinamos entonces la masa? ¿Cómo determinamos el volumen de un sólido? El volumen de un sólido se determina si es que este es regular, ¿sí?, o posee una forma conocida. Se puede fácilmente conocer mediante fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la esfera, tenemos el cilindro, el cubo, ¿sí?, el prisma, el cono, todas las figuras que conocemos en geometría del espacio, ¿sí? Entonces, ellas tienen una fórmula asociada, se puede conocer el volumen. En cambio, en sólidos que son irregulares como una piedra, ¿cómo podríamos determinar el volumen? Si no sigue unos patrones como estos de aquí. Entonces, en este caso, vamos a otro método que es el de desplazamiento de volumen. Si tenemos un volumen de 22 mililitros y agregamos la piedra, obviamente, por la propiedad de impenetrabilidad que vamos a ver ahora, es decir, una materia no desplaza a la otra, simplemente, o no reemplaza a la otra, sino la desplaza, ¿sí? Es que vertimos esta piedra, ¿no?, en el agua y el volumen, obviamente, va a aumentar, ¿sí?, porque se están sumando ambos volúmenes. Una vez que vierto la piedra, veo que el nivel del agua ha subido a 26 mililitros. Entonces, si tengo que hubo un aumento de 22 a 26, ¿qué podría afirmar ahí? De que el volumen que ha sido desplazado ha sido 4 mililitros. Entonces, ese es el volumen de la piedra. ¿Está bien? La piedra tiene 4 mililitros de volumen, ¿sí? Esa es la forma de calcular el volumen
en sólidos que no tienen una forma regular, ¿sí? O que no son conocidos. Bien, esa es la propiedad del volumen. La porosidad. ¿A qué nos referimos con la porosidad? Se refiere a la propiedad de la materia referente a la presencia de espacios, vacíos, huecos o intersticios. Todos esos términos son sinónimos, lo pueden encontrar en cualquier lado, ¿sí? Entre las partículas que lo conforman. Bien, cualquier partícula, por más lisa que parezca, ¿sí? Siempre va a tener poros, ¿sí? Metal, el vidrio, o sea que nosotros amplificamos, ¿no? Ponemos un microscopio, podemos observar de que siempre va a presentar poros, ¿sí? Espacios, huecos, ¿sí? Esa propiedad se cumple en todo tipo de materia. Esa es la porosidad. Bien. La inercia. ¿A qué nos referimos con la inercia? Muy bien. Ese concepto a veces es un poco complicado de entender para algunos, pero vamos a explicarlo de la manera más sencilla aquí, ¿sí? La inercia es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismo el estado de reposo o movimiento en el que se encuentran. O dicho en otras palabras, es la resistencia que oponen los cuerpos al modificar su estado de movimiento. Tenemos un ejemplo clásico de un hombre paseando en bicicleta, ¿no? El hombre está yendo a una determinada velocidad. Si es que la piedra, que representa un obstáculo, detiene de manera abrupta el paso de este ciclista, el hombre automáticamente va a salir volando, es decir, va a conservar su velocidad, ¿sí? A eso se refiere la inercia. Estaba en un estado de movimiento, ¿no? Y hay un obstáculo que detuvo su movimiento como tal, pero ese movimiento de alguna manera es compensado, ¿no? Con este tipo de caída, ¿sí? El hombre debió seguir en movimiento. Esa es la propiedad que tienen todos los cuerpos. Si todos los cuerpos se permanecen en reposo como tal, por ejemplo en el caso de las piedras, permanecen ahí, no se mueven, ¿sí? Si en el caso que presenten movimiento, este movimiento va a ser constante, ¿sí? A menos de que haya en el camino haya este tipo de obstáculos, ¿sí? El hombre de todas maneras va a conservar su velocidad. Es decir, esa es la incapacidad de un cuerpo, ¿no? De modificar por sí mismo su estado de reposo o de movimiento, ¿sí? El hombre no puede modificar esa capacidad de movimiento. Él tiene que continuar en movimiento. Entonces, de esta manera es que el hombre sale disparado, ¿sí? Entonces, la única forma de que podamos romper, de que el hombre pueda modificar su estado de reposo o su estado de movimiento, en este caso, es que fuerzas externas actúen sobre ese estado de reposo o movimiento, en este caso la piedra, ¿sí? Listo. A eso nos referimos con la inercia, ¿sí? Muy bien. La divisibilidad es la propiedad por la cual la materia puede ser dividida en partículas cada vez más pequeñas, pero sin perder sus propiedades. Muy bien. Es decir, por ejemplo, una propiedad que tiene la materia, en este caso la manzana, el sabor. La mitad de una manzana no quiere decir que va a ser menos dulce que una manzana completa, ¿cierto? La divisibilidad entonces indica eso, de que por más que dividamos una partícula no va a perder sus propiedades, ¿sí? Por más que dividamos la materia, perdón, no va a perder sus propiedades, ¿sí? Esa es la divisibilidad. La impenetrabilidad es la propiedad de la materia que hace referencia a la resistencia que opone un cuerpo a que otro ocupe su lugar en el espacio. Muy bien, este ejemplo lo vimos en el caso del volumen. Esa piedra, si que la vertimos, ¿no?, en este vaso con agua, obviamente va a haber un volumen que es desalojado, que es desplazado, ¿sí? Vamos a ver cómo el nivel del agua aumenta. ¿Eso por qué? Porque la piedra de alguna manera ha ocupado un volumen dentro del líquido, ¿sí? El líquido entonces no puede conservar su mismo volumen, de alguna manera tiene que desplazarse, ¿sí? Bien, entonces eso quiere decir de que la piedra en este caso no puede penetrar en el agua, ¿sí? Simplemente la desplaza. Lo mismo pasa en el caso de
del aire. Por ejemplo, nosotros cuando habremos experimentado alguna vez un vaso con aire, ¿no? Vertimos un vaso de forma invertida en el agua. ¿Qué sucede? Se forma, el aire sigue conservándose ahí adentro, ¿sí? Pero de alguna manera ha desplazado al agua, ¿sí? El agua se ve desplazada, no puede ocupar este espacio porque este espacio ya lo está ocupando el aire, ¿sí? A eso nos referimos con impenetrabilidad. El agua no puede ocupar este espacio, ¿sí? Ningún cuerpo puede desplazar puede reemplazar el espacio de otro, simplemente lo desplaza, ¿sí? Esto se vería compensado con un ligero aumento entonces en el nivel del agua, ¿sí? Que aparentemente es imperceptible, ¿verdad? Porque el volumen es grande, pero no, sí hay un ligero desplazamiento. ¿Está bien? Listo. Esta es la última propiedad. Entonces, muchachos, si tienen alguna duda el día de la transmisión en vivo, ahí estaremos absolviéndola, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Entonces, nos estamos viendo. Gracias.